Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Gerardo Maximiliano Méndez, profesor del Instituto Tecnológico Nuevo León, perteneciente al Sistema Tecnológico Nacional de México. La plática de esta ocasión es relacionada con las inferencias lógicas y cómo construir la base de reglas difusas de un sistema lógico difuso. Empezamos con la implicación lógica o condicional. Si ocurre A, entonces B, donde A representa la sección llamada antecedente y B al consecuente. La tabla de verdad para poder sacar una conclusión donde ponemos todos los arreglos de los valores falso de A y arreglado o combinado con los valores falso verdadero de B, nos presenta que cuando el antecedente A es únicamente verdadero, podemos concluir si es falso o verdadera la implicación lógica o condicional dependiendo del valor de B, en este caso el consecuente. Esta es su tabla de verdad clásica y la elemental que hemos visto desde lógica combinacional. Cuenta los dos renglones de la tabla anterior, cuando el antecedente es verdadero o igual a 1, el valor final de la implicación se calcula directamente utilizando el conector y, AND, intersección o bien el producto, como podemos observar en los dos últimos elementos de la tabla de verdad, que nos interesa cuando el antecedente es verdadero o igual a 1. Entonces vemos si A es verdadero, entonces B. Cuando B es falso, tenemos la conclusión falsa. Únicamente es verdadero cuando los dos son verdaderos o 1. Por eso también se simboliza que su resultado final para poder concluir falso o verdadero de la implicación es un producto 0 por 0, pues me da 0, 1 por 1, 1. Y lo simbolizamos A asterisco B. Un ejemplo de una regla difusa lo podemos encontrar cuando declaramos que la variable simbolizada por aquí, que x1, donde la velocidad del carro se establece en kilómetros por hora, y tenemos a x2, que es la distancia a recorrer, que es establecida en kilómetros, y donde tenemos que la variable y, que queremos determinar el tiempo para desplazarse de un lugar a otro. Y podemos construir con esos tres variables la siguiente regla difusa o de implicación lógica. Si x1, que simboliza la velocidad del automóvil, va o está a una velocidad de 80 kilómetros por hora y o AND, etcétera, es el condición AND o el conector AND lógico o intersección, la distancia a recorrer son 40 kilómetros, entonces el tiempo que voy a utilizar es 0.5 horas. Lo pongo aquí con diferentes simbolismos, con el conector intersección, o también se acostumbra en el idioma inglés if, and, then, que es exactamente la misma regla. Las fórmulas lógicas, o sea, las reglas, como la que acabamos de ejemplificar, se utilizan para realizar la inferencia deductiva llamada modus ponens. Es decir, cada regla de inferencia establece que dadas dos proposiciones muy bien establecidas, un hecho real, x es a asterisco, y la siguiente proposición es la regla, la que le llamamos regla difusa o condicionante, o de implicación, si x es a, entonces y es b. Dadas esas dos proposiciones, queremos inferir cuál es el valor de la salida y. Esperemos que sea b asterisco. De tal manera que entre más aproximado sea el valor de a asterisco al de a, establecido en la condición o la implicación si x es a, entonces vamos a obtener la conclusión de que b asterisco es más aproximado al valor de b establecido en la implicación. Simbólicamente, estas dos proposiciones se simbolizan de la siguiente manera, que es la fórmula lógica de una regla
llamada reglas difusas, y cada una de ellas se establece de esta manera. Un ejemplo, dada la premisa 2, que le vamos a llamar si A, entonces B, si salgo electo con 500 votos, es decir, A, entonces construyo 3 escuelas. Esa es una proposición lógica llamada implicación, establecida como el conocimiento o las condiciones de ser, dada la premisa 1. Tenemos que saber si salió electo o no. En este caso, A dice, sí salió electo con 500 votos. Ah, excelente. Entonces, utilizando la premisa 2, podemos concluir que sí se construyeron las 3 escuelas. Si la premisa anterior es potenciada con otra premisa o con otra implicación, donde decimos ahora, ok, es diferente. Si salgo electo ahora con 800 votos, entonces voy a construir 10 escuelas, muy diferente a la anterior. Para conocer la conclusión debemos de saber con cuántos votos salió electo, es la premisa 1. Sí salió electo con 700 votos, pero ya no corresponden a los 800 votos establecidas en la implicación o la premisa 2. Entonces, para saber la conclusión, ve asterisco. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuántas escuelas construyeron? Si el conocimiento que tenemos es si son de 800 o de 500 votos, construyen 3 escuelas o 10 escuelas, pero ahorita salió con 700 votos. Entonces, ¿cuántas escuelas va a construir? Esta parte es lo que nos ayuda a establecer la lógica difusa. Y tengo el establecimiento del conocimiento a través de reglas. Si salgo electo con 800 votos, con 1000 votos, con 50 votos, entonces construyo cierta cantidad de escuelas lineales o no lineales a la cantidad de votos. Entonces yo puedo construir una base de reglas, conocida también como Fuzzy Rule Base en inglés, donde puedo establecer cualquier tipo de elementos y de entradas. En este caso tenemos dos. X1 pertenece o es A11, donde las A sub 1, sub P, o de A's de índice L, representan los fuzzy sets o los transformadores gaussianos, que ya habíamos establecido que un valor real lo van a transformar a un valor entre el 0 y el 1. Y las X sub 1 hasta las X sub P, que en este caso P sería 2. Aquí en este ejemplo de las reglas tenemos dos entradas y una salida. Entonces, aquí tengo 10. Yo puedo establecer, si salgo electo con 500 votos y me autorizan el presupuesto de 2 millones, entonces puedo construir 50 escuelas, etcétera. Y puedo poner tantas variaciones de reglas o de variaciones de variables para establecer las variaciones de las reglas como yo considere necesario. ¿Cuántas reglas puedo hacer? M, donde M pueden ser millones, y estas reglas bien las puedo guardar en una base de datos, como accesamos millones y millones de registros de información, ya tanto bancario o de producción, etcétera. Entonces, a esta construcción de M reglas le llamamos base de reglas difusas en la lógica difusa, pero en realidad son una colección de implicaciones, si A, entonces B, donde puedo poner del lado del antecedente tantas variables de entrada como yo requiera. En este caso, en este ejemplo, pongo 2, y puedo tener el número de reglas M, tantas sean necesarias. Vamos a ver precisamente las propiedades o condicionantes para establecer una base de reglas difusas al 100% eficientes. Las reglas deben de ser completas, es decir, que para cada entrada al menos debe existir una regla de esa base de reglas que proporcione una transformación de los valores reales, que son representadas por X1 con su valor hasta XP, puedan ser transferidos o transformados a valores difusos entre el 0 y el 1. La regla sí, entonces, es consistente si no existen reglas que tengan el mismo antecedente,
es decir, la parte sí, pero tienen diferentes consecuentes, es decir, la sección de entonces. 3. Las reglas sí entonces son continuas si todas y cada una de las reglas tienen una función de membresía para ser transformado su valor real de cada entrada x1, x2, xp a un valor entre el 0 y el 1. Esas son las condiciones y 3 restricciones que debemos de tomar en cuenta siempre para poder establecer una excelente base de reglas difusas. Vamos a ver un ejemplo real de un sistema con dos variables de entrada, x1 y x2, y una variable de salida nombrada y. ¿De qué el proceso? Del proceso físico de la pérdida de calor a través del tiempo de una pieza de metal expuesta al aire libre. Es decir, caliento una cuchara, la pongo sobre un plato, una mesa, un protector y la dejo que se enfríe a través del tiempo y puedo verificar su temperatura 2 o final y puedo verificar pues que esa temperatura ha disminuido. Y aquí lo tenemos el simbolismo con las proposiciones. X1 es la temperatura inicial en grados centígrados, X2 es el tiempo de exposición al aire libre y Y, que es la temperatura final en grados centígrados después de haber pasado este tiempo, empezando con una temperatura inicial X1 mayor que Y, definitivamente la lógica del sentido común nos lo dice. ¿Qué tenemos que hacer? Número 1, determinar el rango de operación de cada una de las variables. De entrada, el rango de operación en inglés y en el argot de la lógica difusa le llaman Universal Discourse. X1, en este caso digo, bueno, pues va a trabajar entre 1000 y 1130 grados centígrados. La temperatura. X2 lo voy a dejar enfriar entre 25 y 50 segundos. En el caso de la salida, su Universal Discourse o su intervalo de operación final esperado está entre 900 y 1050 grados centígrados. Esto es bien importante porque si lo establecemos esto para procesos industriales, vemos que las variables en una industria, en un proceso industrial, el que sea, nunca sus variables van desde menos infinito hasta más infinito. Siempre todas las variables de un proceso industrial de producción o manufactura trabajan de un límite inferior, como en este caso vemos x1, x2 y y, a un límite superior con el mismo tipo de variables. Entonces, es bien importante, todos los ingenieros que hemos trabajado en un proceso de manufactura, en un proceso productivo o inclusive en un proceso económico, financiero, siempre existen límites inferiores y límites superiores. Y hay que determinar, número 1, qué variables van a entrar junto con sus intervalos de operación. 2, esto se llama fusificación, pero en realidad pues es establecer el número de transformadores que va a existir de manera gaussiana, con la fórmula gaussiana, con su media y su desviación estándar, en todo el intervalo de operación de las variables. Para el caso de la variable x1, seleccioné 5 funciones de membresía o 5 transformadores gaussianos. ¿En qué rango? Cubriendo todo el intervalo de operación. 1, 2, 3, 4, 5 intervalos o 5 gaussianas o transformadores, establecido su media en la temperatura 1010, otra media en el 1040, otra en el 1070, en 1100 grados, 1130 grados con sus respectivas desviaciones estándar establecidas con 30 grados para todas. Luego, la variable 2, el tiempo que vamos a estar esperando para tomar la temperatura final, esperando a que se enfríe esa parte que calentamos a temperatura inicial llamada X1. Pongo un rango de operación desde 32 hasta 43 con 1, 2, 3, 4, 5 gaussianas y con sus respectivas desviaciones estándar 2. Algo así nos quedaría de manera gráfica. La variable de entrada X1 con sus rangos de operación y sus intervalos mínimos y máximos y con su difusificación le llamamos estas 5 gaussianas que hemos puesto aquí, que son los 5 transformadores de los valores del mundo real a valores del mundo entre el 0 y el 1. Y aquí vemos ya con simbología x11, x12, la 3, la 4 y la 5 con sus respectivas desviaciones estándar.
y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 gaussianas que van a transformar. En el caso de que la temperatura sea 1000 grados, pues va a tener un transformador, otro y otro. Tiene 5 cruces. Si el caso de la temperatura que voy a transformar al mundo difuso es 1150, voy a cruzar un transformador, otro, otro y a los 5. Y tengo 5 transformaciones para un solo valor. De eso se trata, que cada valor del mundo real tenga al menos un transformador al mundo gaussiano entre el 0 y el 1. Y puede tener los 5, puede ser en este caso que la temperatura sea 870, quizás tenga 1, 2, 3 transformadores. Y aquí tendríamos valores de punto 0,5 hasta punto 1, etc. Aquí se ve de manera gráfica. Para el caso de la variable 2, donde es el tiempo de exposición al aire libre, que le llamamos radiación al aire libre en segundos, tenemos también de manera arbitraria establecidos 5 transformadores gaussianos que van desde el punto mínimo de operación hasta el punto máximo de operación. Y en este caso establecimos 32 para la primera gaussiana, aproximadamente está por aquí, y 34 anda más o menos, aquí lo vemos, lo bajamos hacia acá, 34, 43 la última, de su media está en 43 aproximadamente aquí. Y todas con una desviación estándar de 2. Y esta es la forma que me da de las gaussianas para transformar la variable tiempo en segundos a valores gaussianos que van entre 0 y el 1. Y pudiera ser que el 30º segundos tiene una transformación, como veo aquí en el cursor, otra transformación, y si tengo 30 y le sigo hacia arriba, casi cerca del 1, otra transformación. Pues son 3 transformaciones las que alcanzaría 30 grados. Y así, etcétera, 30 segundos, perdón. Y así todos los valores que lleguen del tiempo para poder transformarlo a un valor gaussiano, lo ubicamos simbólicamente de manera gráfica en el eje de las X, aquí en este caso 60, y hacia arriba puedo ver gráficamente el cruce y tendría su valor gaussiano. Claro, estos valores que yo quiero transformar del tiempo a un valor gaussiano los voy a sustituir matemáticamente en la fórmula de cada una de las gaussianas para poder hacer los cálculos. Esta es una representación. Bueno, ¿cómo voy a determinar cuántas reglas voy a establecer? Si tengo 5 funciones de membresía de X1, que es la temperatura inicial, y 5 funciones de membresía para X2, para hacer todos los arreglos o combinaciones, que en realidad son arreglos, 5 por 5, 25 reglas me va a dar. Es decir, voy a arreglar la primera X1 de la primera regla con X2 de la segunda regla. Y se fijan aquí, tengo el primer transformador, X1 con su primer transformador. Pero cada uno de esos 5 transformadores, de ese transformador, tiene 5 arreglos con los otros 5 de X2. Aquí lo tengo, el arreglo A11, un transformador con el transformador de la regla 1, 2, regla 2, 2, 3, 2, el 2. Y luego voy a obtener el segundo transformador de la entrada 1, 5 veces, y lo voy a arreglar con los 5 transformadores de la entrada 2. Y aquí tenemos la 1 con la 2, 1, 2 con 2, 4, 1, 2 con 2, 5. Y luego selecciono el tercer transformador gaussiano de la entrada X1, que es el 1, 3, y lo empiezo con el 2, 1, 1, 3 con 2, 2, 1, 3 con 2, 3, y hago los 5 por 5, 25 arreglos. Y aquí los tengo, ¿verdad? Al final sería el quinto transformador de la entrada X1 y el quinto transformador de la entrada X2. Me daría 25.
Y al ir estableciendo las reglas, también debo ir estableciendo, en este caso, las 25 salidas que corresponden a los arreglos de la entrada X1 con su entrada X2. Simbólicamente, las reglas o la Fuzzy Rule Base lo podemos también representar de esta manera. Cuando X1 entra con su primer transformador, que el transformador esto es lo que matemáticamente hace, procesamos el valor de X1 del mundo real y lo mandamos a un valor entre el 0 y el 1 con esta ecuación gaussiana. Y la entrada X2, la 1, se procesa con el transformador 1 de la entrada 2. Entonces aquí establecemos en la ecuación del transformador el valor de X2, el que tenemos de entrada, y por lo tanto podemos decir que Y1, en este ejemplo digo 1000, vale 1000 grados. Ok. Y así tengo todos los arreglos de X1. Este es el número de la regla. La misma X1 con su transformador gaussiano 1. Ahora viene con X2 con su transformador gaussiano 2 y obtengo una salida 2, etcétera, hasta las 25 reglas que hemos establecido. Aquí tengo 22, cada una con su salida real del mundo real, que esto es lo que se establece como el conocimiento de los expertos, porque dada una X1 y dada su X2 correspondiente, el experto dice aproximadamente anda en 790 grados centígrados. Por eso se llaman difuso, porque aquí hay algo ya de incertidumbre, que es una aproximación basada en la experiencia. O basada en ecuaciones también, porque esto bien puede venir de una ecuación física, físico-matemática del proceso. Aquí estableceríamos las 25 reglas, pero simbólicamente decimos que se procesa cada entrada X1 en diferentes gaussianas, las 25 gaussianas que tenemos, y cada entrada X2 en sus 25 gaussianas. Cada uno de ellos se procesa de manera independiente, cada regla es diferente a la anterior y tengo 25 resultados, 25 reglas. ¿Qué sería de manera lógica? Que el valor de procesamiento de la regla 1 con X1 y su transformador 1,1 utilizado por la A, lo multiplicamos por el valor de procesar en la gaussiana, el transformador es A21, y tengo ese producto y lo multiplico por B, que sería la salida que establecimos, Y1, Y2, la salida Y2, y hacemos estos productos. Realmente lo podemos hacer con Excel. Y aquí tengo las 25 reglas establecidas y voy a obtener 25 valores matemáticamente. Y esos 25 valores o esas 25 reglas las simbolizamos por esta ecuación, donde F es el producto de los transformadores de la parte del antecedente y en la regla, por ejemplo, 25 es simbolizado la L, simboliza 25, etcétera, 23 hasta la 1. F sería el número de la regla, F es a la L, sería el producto en el caso F de 25avo, sería el producto de estos dos. Claro, X2, esta es la media del quinto transformador de X2 y esto simboliza a la media del quinto transformador de X1 con sus respectivas desviaciones estándar, la quinta, y la desviación estándar de X2, la quinta desviación para la quinta gaussiana, multiplicada por su salida. Y aquí representamos la salida YL, que es la regla, simboliza RU, que aquí las tenemos, y L simbolizaría el número de la regla de la 1 a la 25. ¿Y qué tendríamos? 25 resultados de productos. Un número menor que 1, multiplicado por otro número menor que 1, multiplicado por un valor real del mundo real. Y tendría 25 valores de esto. Entonces ya tengo los 25 resultados de las diferentes reglas, que en este caso son 25, y esos 25 números hay que seguirlos procesando para poder obtener un valor real. Y ese proceso de obtener el valor real estimado dada la entrada X1 y X2, puedo obtener un valor del mundo real, que en este caso va a ser la temperatura final
que se llama proceso de defusificación. Es todo por esta presentación. Espero que les haya servido y espero que estén muy bien y hasta luego.